Bruselas ha dicho sí a la línea de tren Zaragoza-Teruel-Sagunto, sí a hacerla prioritaria para Europa, sí a convertirla en una infraestructura de altas capacidades, tanto para pasajeros como para mercancías. A falta de que sigan los trámites europeos, ahora toca trabajar aquí. Los que saben de esto aseguran que no hay que dormirse, que aunque el dinero llegará a partir de 2021, que por cierto aún se desconoce cuánto llegará, hay que empezar a trabajar ya. Hay que actualizar proyectos, hay que redactar otros nuevos, hay que seguir mejorando la línea y hay que pedir compromiso a Fomento y a Adif. Todo tiene que estar preparado para cuando Europa abra el grifo de la financiación, y de todas estas posibilidades que ofrece esta nueva infraestructura vamos a hablar hoy con varios turolenses. Empezamos con miembros de la coordinadora de Teruel Existe, son Tomás Guitarte y Manuel Jimeno. Buenos días. Hola, buenos días. Y también hablamos con Carlos Torre, presidente de CEO de Teruel. Buenos días. Buenos días. A los miembros de la coordinadora les quería preguntar, es una noticia muy buena y que ya se tenía buenas expectativas, había optimismo, pero esto acaba de confirmar esas buenas sensaciones que se tienen y sobre todo la esperanza que abre este nuevo proyecto para Teruel. Sí, es cierto, y además yo creo que en Teruel lo necesitábamos, porque llevamos muchos años de sequía, de buenas noticias. Entonces esto representa un poco lo que ha sido un estudio bien hecho, estructurado, y sobre todo Teruel hemos dado ejemplo de unidad en la reivindicación por parte de todo el mundo. O sea, hemos sido ejemplo en la Comunidad Valenciana de cómo todos los partidos políticos, todos los agentes sociales, sindicatos, empresarios, movimientos, ciudadanos, hemos ido todos en bloque a defender lo que nos corresponde por justicia, nos han prometido, y es algo que es obvio y evidente. Y al final eso ha dado su resultado. Es verdad que ha habido mucha unidad en torno a este proyecto, lo veíamos ya hace unos meses en esa manifestación que hubo aquel domingo en Valencia, por parte de Valencia, por parte de Aragón y también por parte del Gobierno central. Sí, de hecho yo creo que ha sido clave el que nos dejasen fuera en abril, mayo, junio, cuando se tomaron las primeras decisiones, precisamente para retomar esta unidad reivindicativa, porque realmente las circunstancias no son muy diferentes ahora de lo que han sido. O sea, ahora, actualmente estamos en el mecanismo Conectar Europa, simplemente es que se nos había sacado para el periodo 21-27. El hecho del esfuerzo de volver a integrarnos en este mecanismo ha supuesto una unidad total entre la sociedad civil, los agentes económicos y sociales, que esperamos que se mantenga hasta la consecución total del eje de altas prestaciones que venimos demandando. Efectivamente se sacó en junio a este corredor. ¿Ahora qué? Es la pregunta por parte de los empresarios turolenses. ¿Qué se espera ahora? Vamos a ver, es evidente que necesitábamos esta unidad de acción. Bien es verdad de que veníamos trabajando desde el empresariado, no solamente turolense, el empresariado de Aragón y el empresariado de Valencia. Ya en el 2015 ya tuvimos una primera reunión, incluso presentando un estudio que había preparado la Universidad Politécnica de Valencia, y en ese primer encuentro que tuvimos en el Parador Nacional de Teruel en el año 2015, en marzo, abril del 2015, fue donde ya dijimos tenemos que empezar a trabajar con el fin de ver de qué manera solucionábamos el problema de las potencialidades de la línea, ver en qué condiciones se encuentra. Seguimos con esta situación los empresarios en el mes de noviembre, con otra reunión allí en Teruel, empresarios de Valencia, vuelvo a insistir, Valencia y Aragón, y teníamos contacto directamente con el Ministerio de Fomento y les estábamos haciendo la petición de que pusieran esta línea en condiciones. Y en ese momento, esa segunda reunión del empresariado ya la tuvimos casi a petición de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril. Fue el inicio donde empezamos a unir fuerzas, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril con el tejido empresarial. Unos meses después o un año después ya tuvimos una primera manifestación desde el empresariado como agentes sociales tras ese diálogo que veíamos que no llegaba con el Gobierno central, y ya empezamos ahí la unión entre lo que es el tejido empresarial, agentes sociales, Teruel Existe, la Plataforma del Ferrocarril, y bueno, esto siguió adelante con todo el tema de que hemos firmado distintos manifiestos donde aparecían también los colegios profesionales y en definitiva toda la sociedad civil. Por lo tanto, ya estamos poniendo de manifiesto la situación que tenía Teruel, en qué condiciones estaba en cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril, donde había una demanda potencial y que poco a poco se iba disminuyendo o iba desapareciendo por el estado en que se encontraba la vía. Por lo tanto, ese es el inicio de todo este tema.
Ese es el inicio y ayer solo fue el primer paso, nos lo recordaba la eurodiputada que lo defendía esta enmienda allí en Bruselas, y después también decía que no hay que dejar de trabajar el presidente Lambán. Los escuchamos. Lo bueno de la adopción de hoy es que ya sabemos que la Comisión y el Consejo y desde luego el Parlamento está absolutamente a favor, pueden empezar a preparar junto con Fomento y con las regiones correspondientes los proyectos, de modo que no nos pille como pilla en otros casos a otros proyectos que empiezan a prepararlos el 1 de enero. Hay que prepararlo antes para ser capaces de presentarlo de los primeros, en cuanto se abran los primeros concursos. No dejemos de trabajar y de ir haciendo cosas, es decir, que todo lo que está previsto en el proyecto anterior, si es que yo he entendido bien las recomendaciones de Bruselas, habría que ir ejecutándolo, al menos en todo aquello que no sea contradictorio con esa revisión del proyecto que corresponde hacer al Ministerio de Fomento, y en la que tendrá una labor fundamental ese coordinador que espero que se nombre dentro de pocas fechas. Es un mensaje que escuchábamos ayer, además, de manera insistente, insistente a diversos políticos. Lo decía Inés Ayala, lo decía también el presidente del Gobierno, que ahora hay que exigirle también al Ministerio de Fomento que cumpla con los compromisos adquiridos. De hecho, ahora hay una partida como de 386 millones de euros que no sirven más. Además, lo denuncian desde distintas plataformas que para labores de mantenimiento. Pero es verdad que no hay que dejar de trabajar para que también Europa siga viendo que hay un compromiso firme por parte de Aragón y de España en esa línea. Claro, es que lo que está claro es que este corredor es vertebrador no solo de Aragón y Valencia, sino del Estado español. Vertebra el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. No tenía sentido dejar la mitad del corredor cortado. No podemos hacer un puente y dejarlo cortado a mitad. Entonces, este corredor, tal como se diseñó ya en el año 2004, se hizo un estudio funcional que se presentó precisamente en Zaragoza por José Blanco en el 2009. Luego se hicieron estudios informativos, que es la fase previa ya para la redacción luego de los proyectos definitivos. Lo que ocurre es que los estudios informativos que se hicieron en el tramo entre Teruel-Sagunto y Teruel-Zaragoza, paradójicamente caducaron. De uno no sabemos nada, Teruel-Zaragoza no sabemos nada, pero Teruel-Sagunto caducó en el 2015. Y aquí es donde decimos nosotros que ha habido muy poco interés en que este corredor haya salido adelante y mucho interés en que no se hiciera, porque estar varios años en un estudio informativo y que absolutamente nadie los demande, los reclame, ni siquiera en qué situación están, ni gobiernos autonómicos aragoneses, ni de la Generalitat Valenciana, ni gobiernos centrales. ¿Eso en qué se traduce? Que no hay interés. Y sí mucho en que no se haga. Lo que ocurre es que la parte final es que nosotros hemos sido siempre reivindicativos. Valencia yo creo que ha entrado de una manera muy potente a reivindicar también el corredor. ¿Cómo es un corredor? Como se está haciendo entre Zaragoza y el Cantábrico. Entre Zaragoza y el Cantábrico se está haciendo como se proyectó, con un compromiso de fomento de más de 12.000 millones de euros. Cuando hablamos de 389 millones de euros entre Zaragoza y Sagunto con la misma distancia, vamos, quiero decir, hay obviedades que cualquier persona con un poquito de sentido común dice esto no puede ser, estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces ahora los estudios informativos están. Por eso lo que nosotros ahora sí que demandamos es que no empecemos desde cero, porque llevamos 9 años de estudios, 9 años, con estudios caducados que están hechos ahí, están redactados y están financiados. O sea, que podrían servir de base por lo menos para redactar otros porque nuevos. Lo único que no ha cambiado en los estudios informativos es desgraciadamente el número de la población de los turolenses que hemos disminuido. El resto está absolutamente igual. En cualquier caso, lo que se quiere hacer es convertir esta vía en una vía de altas capacidades, lo que el eslogan que llevaban, en un tren del siglo XXI. Sí, de hecho, esta vía, tanto en la planificación europea como en la española actual, el plan vigente, que es el PIDBI, está recogida como línea a transformar en de alta capacidad, con doble vía electrificada para uso mixto. Aquí el tema fundamental, como muchas veces con Teruel, es el tema de los plazos. O sea, no podemos iniciar ahora un proceso de redacción nuevo cuando realmente hay tantos trabajos avanzados, están los estudios informativos, son plazos muy largos que para Teruel no es intrascendente. Cuando un enfermo está grave no puedes tenerlo en la lista de espera, hay que intervenir directamente. Para Teruel no es lo mismo 5 años antes que 5 años después, ni mucho menos 10 años que 10 años después. Estamos en una situación
desesperada. La actuación ha de llegar lo antes posible. Se han de aprovechar todos los estudios ya previos realizados. Simplemente se ha de hacer una tramitación administrativa nueva, pero sin plazos nuevos de redacción, porque estábamos comentando hace un momento que no hace muchos meses salió un estudio de evaluación de los pasajeros que iba a obtener el corredor y daban un plazo de ejecución de 24 meses. Si para hacer un estudio de 24 meses estamos yéndonos ya a unos plazos a efectos de Teruel inoperantes, o probablemente llegásemos a un momento en que ya no quedaría prácticamente nadie en la provincia. Hay que actuar ya y con urgencia. Claro, por eso la insistencia también de que hay que ponerse a trabajar ya, porque en 2021 se abre ese grifo de la financiación europea, que entonces ya sabremos cuánto financia de esta infraestructura. Se dice que puede ser de hasta el 50%, ya lo sabremos, sobre todo para mejorar una línea que, lo recordamos, ya conocíamos esta imagen hace unas semanas, una línea que funciona así, en algunos tramos hasta 30 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima que lleva en algunos tramos el tren que pasa por esta línea. Un vídeo que causó mucho revuelo y que además hizo reflexionar no solo aquí en Teruel, no solo aquí en Aragón, sino también fuera en España y también en otros países que se hacían eco de esta imagen que refleja también la realidad que vive esa línea. Ahora se insiste también mucho en la iniciativa privada, en que cuando esté la infraestructura pues hay que ir animando también a las empresas para que puedan instalarse allí. ¿A qué tipo de empresas se puede atraer con esta nueva infraestructura a Zaragoza y también a Teruel? ¿Se apuesta por la logística? Por supuesto. Vamos a ver, en el último estudio que se ha presentado, que fue a iniciativa o promovido por la Confederación de Empresarios de Valencia y que lo realizó una consultora, TRN, ahí se ponía de manifiesto que si conseguimos el que la línea vaya por donde debe de ir y que no haya unos viajes alternativos, pues se podía reducir lo que son las emisiones de CO2 en torno a más de 12.000 toneladas de CO2. Con relación al consumo de combustible, estaba valorado en cerca de 2 millones de euros la reducción del coste. La mejora en el tráfico. En este momento no debemos de olvidar que como el tráfico está desviado hacia Tarragona o desviado por Madrid, pues eso está generando un coste complementario en el tráfico. Algo que nos han dicho ya los operadores, en la medida que no se pueda reducir esto, no podemos ser competitivos y tenemos que retirarnos. Fijaros, con lo poquito que se ha hecho en la línea, de momento que se han invertido solamente en torno a 15 millones de euros, ya se ha conseguido, con el tema del peso por eje, la limitación que había se ha puesto ya en 22 toneladas y media. Nos comentaban el otro día en la comisión de seguimiento de ADIF que con eso, simplemente con eso, ya se había incrementado un 12% el transporte de mercancía por ferrocarril, lo que conlleva una reducción del coste. Y es evidente que en el tema de Teruel, en Teruel estaba saliendo mercancía del propio municipio, lo mismo de las fábricas de tablero, lo mismo que trayendo madera que sacando tablero hacia los puertos de Valencia y Castellón, todo lo que iba para la exportación. Estaba saliendo grano, estaba saliendo material de arcilla, estaba saliendo cemento, estaba saliendo una serie de productos y en este momento con la plataforma que tenemos allí con Platea, lo que tenemos es una serie de empresas como es el tema de Sendín, con el hierro que le viene de Portugal, el tema de Ronald Ibérica, el tema de Rosli, incluso lo que viene del agua de Bronchales, que lo bajaría perfectamente a la estación de Cella, a esa terminal o ese apartadero de Cella, para que pudiera bajar a Mercadona, a unas instalaciones que está montando en el puerto de Sagunto. Es decir, hay unas expectativas, hay empresas que estarían dispuestas a utilizar el ferrocarril en el momento que esto se pusiera en marcha. Debemos de pensar de que hay una reducción importante de costes y aquí lo que buscamos todos es esa reducción. Los operadores logísticos así nos lo están transmitiendo, de qué problema es el que tienen que tengan que desplazarse a través de Tarragona o Madrid, que eso conlleva un incremento importante de coste. Claro, porque estamos hablando que con esta infraestructura se coloca en el centro a Zaragoza y a Teruel, comunica directamente el Cantábrico con el Mediterráneo, da salida desde Teruel hacia el puerto de Valencia, hacia Sagunto. ¿Qué empresas pueden empezar a interesarse por instalarse en Teruel? Porque las posibilidades, el abanico de posibilidades es muy amplio. Vamos a ver, todas
todas, por un doble motivo. Primero, en el momento que el corredor sea operativo, en Teruel tenemos la intermodalidad casi absoluta. Primero, porque tenemos un aeropuerto que tiene un ramal ferroviario ya en este momento. Dos, tiene la plataforma logística, tiene otro ramal que está previsto ya para terminal ferroviaria. La autovía doble, el aeropuerto ferroviario, y luego también la autoridad portuaria está barajando posibilidades de instalación, es decir, todo eso junto, pero cuando digo junto, con todo el terreno del mundo es lo que es la interoperatividad, es decir, es el tener todo lo que es lo logístico, lo tienes junto ahí. Entonces, empresas que tengan todo eso, por ejemplo, Barajas no tiene terminal ferroviaria. Barajas, el aeropuerto de Barajas, y esto lo vas a tener todo junto allí, entonces eso da unas expectativas tremendas. Y yo quería dar un dato definitivo para por qué el corredor, no lo decimos nosotros, ni empresarios, ni coordinadora, lo dice Europa. Europa, en el libro blanco del transporte, dice que en el año 2030 el 30% de mercancía que se transporta por carretera en este momento se debe de transportar por ferrocarril. En España en este momento se transporta en torno al 4,5% de mercancía. En Teruel pasan por la A23 en estos momentos, no sabemos porque los últimos datos son del año 2016 de Fomento, 3.400 camiones pesados. Eso traducido en toneladas son unas 140.000 toneladas día. La expectativa para el año 2030 se calcula unas 170.000 toneladas día. Eso traducido en trenes diarios son 60 trenes diarios. Una vía única electrificada con apartaderos es imposible que esos trenes pasen por ahí. Hay dos opciones, hacer caso a Europa, estupendo, o no hacer caso a Europa. Cuando no hacemos caso a Europa, luego no nos quejemos. Cuando no se hace caso a Europa, además luego pasa lo que pasa, como por ejemplo con la térmica de Andorra, ¿no? Que ha sido un anuncio que al final se ha materializado esta semana. Llega en muy buen momento, ¿no?, esta noticia a Teruel. Bueno, llega en buen momento porque hasta ahora todo han sido y están siendo noticias negativas. Nos contribuye a darnos un poquito de ánimo en la reivindicación. En cualquier caso, no es compensable una cosa con otra, es decir, que a esto tenemos derecho y a que no se cierre en estas condiciones la central térmica también. O sea, no es que nos paguen una cosa con la otra, ni muchísimo menos. El corredor tiene virtualidad, estamos hablando, independientemente casi de la carga que pueda aportar Teruel. Por supuesto que tenemos que esforzarnos en utilizar la vía, en diseñar actividades que usen sus potencialidades, diseñarlas incluso del propio Teruel, pero la ventaja precisamente de estas estructuras y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea es que son viables por el origen y el destino, y entonces han de tener un trazado que ayude a cohesionar el territorio y a cohesionar socialmente el país. Entonces es el ejemplo clarísimo que una vía entre Bilbao y Valencia, con Zaragoza como un nodo intermodal central con la plataforma con plaza, es suficiente para generar tráficos. El hecho de que pase por Teruel brinda a un territorio que estaba quedando descolgado la oportunidad del desarrollo, que no está permanentemente en un infradesarrollo que lleva hacia la despoblación. Entonces, es un ejemplo paradigmático. Yo creo que por eso en Europa se ha visto y se ha votado con unanimidad este trazado, porque respeta mucho de los principios, entre ellos uno de los principios fundacionales de la Unión Europea, que es la cohesión social y territorial, que parece que en España se nos estaba olvidando. Es paradójico a cualquier técnico que le explicas cómo Teruel está quedando rodeada por vías de alta velocidad y sin embargo ninguna vía ferroviaria entra en el territorio. Nadie comprende el porqué de esa exclusión, nadie comprende cómo se ha sido capaz de ir planificando, olvidándose de un territorio. Es como si te olvidases de 2 o 3 hijos que tienes en tu familia, ¿no? O sea, tienes que atender a todos los hijos, y ahí es un ejemplo clarísimo de la aplicación de la política de cohesión de la Unión Europea. Con la noticia que conocimos ayer, se va a intensificar, se va a abrir otra línea de trabajo por parte de los empresarios para empezar a captar inversiones para Teruel. Ya llevaba en marcha, pero ahora hay como que acelerarlo todo, ¿no? Por supuesto, no debemos de olvidar de que todo el tema que estamos también defendiendo, que es el tema de la despoblación, desde luego tiene sus consecuencias, una de ellas en la actividad industrial, en la actividad económica. La actividad económica, en el momento que tiene expectativas de poder tener una rentabilidad, no te quepa la menor duda de que se va a instalar en Teruel.
hasta ahora veíamos que no teníamos posibilidad, lo único que teníamos era la A23, que era la que de alguna manera se estaba generando actividad en torno a esa autovía. Necesitamos poder ofrecer al empresariado unas infraestructuras que puedan ser competitivas con el resto del país. Es indudable de que aquí somos pocos, pero la realidad es que cada día somos menos si no hay esa actividad económica. Yo no me cabe la menor duda de que si nosotros sacamos adelante el que esta línea se ponga en las condiciones que de alguna manera estamos diciendo, esté en una situación que sea competitiva, el que pudiéramos conseguir tener la terminal de Teruel, es decir, un nodo de comunicación entre Zaragoza y Valencia, que fuese Teruel, donde tenemos una alternativa, que es unos apartaderos a 10 kilómetros, que son los apartaderos de Cella, donde de alguna manera vamos a tratar también de que se haga una ampliación de esos apartaderos para dar más flexibilidad a los operadores logísticos. En el momento que estemos en condiciones de poder ofrecer esto, desde luego no me cabe la menor duda de que incrementará el tejido industrial, y en la medida que se incremente el tejido industrial, que se incremente la actividad económica, esto va a ser algo muy positivo para Aragón. No olvidemos que para Zaragoza, para Plaza es indudable de que esto también es vital. Hay que pensar el tráfico de contenedores que salían de aquí, desde Plaza para Valencia, que en muchas de las ocasiones están haciendo el recorrido a través de Tarragona. Todo el tema de los automóviles, hemos visto o hemos padecido y hemos entendido lo que nos estaban diciendo desde aquí, desde la Opel. ¿Qué problema es el que tiene la Ford? ¿Qué problema es el que pueden tener o cómo les podemos resolver para el tema de la Mercedes o de Volkswagen? Es decir, ahí tenemos algo que es muy positivo. Hemos estado también en toda esta etapa que hemos vivido de reivindicaciones. Una de las reuniones tuvimos en el puerto de Sagunto con la Confederación Empresarial de Camp de Montverde, y nos hablaban unos empresarios, ArcelorMittal, los problemas que tenía. Nos hablaba también lo de Fertinagro. Es decir, evidentemente que esto le daremos porque tiene más futuro incluso para el transporte de mercancías que lo que es el corredor mediterráneo. Pues seguiremos de cerca todos esos plazos y todos los compromisos presupuestarios. Les agradezco a todos que hayan estado aquí esta mañana en Buenos Días Aragón analizando esta noticia. Gracias y que tengan muy buen fin de semana. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Es viernes, regresamos con todas las propuestas culturales para el fin de semana. Hasta ahora.